Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, nos preparamos para escuchar la bendita palabra de Dios. Agradecemos a todos los que están en sintonía. Bienvenidos todos en el nombre de Jesucristo. Y preparémonos para la palabra del Señor. Continuamos con la serie Alerta contra los desvíos de la fe. Advertencia de la carta de Judas. Hoy predicaré el tema antepenúltimo de esta serie. Y permítame introducirlo de esta manera. Recordamos que nuestros padres nos daban instrucciones cuando éramos pequeños para evitar riesgos, peligros, accidentes, golpes. Nos decían, si vas a caminar, fíjate dónde pones el pie. Aun cuando ya podíamos caminar, obviamente, y tener quizá 8, 9 o 10 años, decías, por favor, si vas a cruzar la calle, tienes que ver hacia la izquierda y hacia la derecha. También se nos dan instrucciones en la vida acerca de cómo comportarnos cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando conducimos. Se nos dan muchas instrucciones, advertencias, y hay manuales incluso cuando nosotros utilizamos algún electrodoméstico para evitar peligros, accidentes, incendios o cualquier golpe, cortadura que por no leer y seguir las instrucciones nos pueda suceder. Hoy en el pasaje que leeremos, precisamente encontramos instrucciones que edifican y protegen. Si en lo natural que he mencionado es importante seguir instrucciones para evitar riesgos, peligros y para que seamos protegidos, ¿cuánto más es importante que atendamos las instrucciones espirituales que nos dará hoy el escritor, el siervo de Dios, Judas, para edificar nuestra vida y que seamos protegidos? Judas, que tiene solo un capítulo, ahora nos corresponde leer y estudiar los versículos 20 y 21. Y dice así: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Por eso he titulado, a la luz de esta escritura, Instrucciones que edifican y protegen también. Puesto que Judas ha dado advertencias desde los primeros versículos contra los desvíos de la fe, contra la perversidad de los falsos maestros, ha dado también advertencias e instrucciones para poder entender, discernir la rebelión de los impíos que están dentro del pueblo de Dios. También ha señalado claramente los caminos de muerte que, aunque parecen caminos de vida, realmente conducen a condenación. Ha enseñado también y ha pedido que entendamos las profecías sobre los peligros que corre la iglesia en los últimos tiempos, que comenzaron desde la resurrección de Cristo hasta hoy, que ahora son más los últimos tiempos. Ahora gira entonces a las instrucciones a los verdaderos creyentes, en oposición a los impostores, a los burladores, a los opositores,
a los falsos maestros, a los falsos profetas que se han introducido encubiertamente en la iglesia. Ahora se dirige a los creyentes verdaderos para que se fortalezcan en su vida espiritual. Ya les ha transmitido conocimiento. Ahora les pide que ellos cuiden y progresen su vida espiritual. Y es muy importante porque podemos tener conocimiento, advertencias sobre las profecías, sobre las características de los falsos maestros. Podemos tener conocimiento y entendimiento de cómo se conduce, de cómo entran, de cómo viven, para poder discernirlos. Pero si no estamos fortalecidos espiritualmente, si no estamos madurando en la fe, si no tenemos cierta estatura de madurez, no podremos poner por obra esas instrucciones. He aquí pues las instrucciones para nuestra vida espiritual, para ser edificados, es decir, construidos, seguir construyendo, seguir edificando. Y de esa manera somos protegidos. Veamos las instrucciones que Judas da a la iglesia y que por extensión la da a la iglesia de hoy, a la iglesia de Jesucristo, a la familia de Dios particularmente. Del texto que leímos, la primera frase es, pero ustedes. En otras palabras, Judas está diciendo, en contraste contra los falsos, los impíos, los engañadores, que han desgarrado buena parte de la fe de la iglesia. Ahora ustedes, pero ustedes son importantes como iglesia, como congregación. Ahora me dirijo a ustedes en su vida personal. Y da la primera instrucción. Dice, edifíquense en su fe. Mis queridos hermanos, la fe es un don de Dios. La fe que hemos tenido para salvación, la fe que tenemos para vivir cada día, creyendo las promesas del Señor, pero también la fe como doctrina, como enseñanza. Aquí la instrucción es edifíquense en su fe. Es una instrucción imperativa, es una orden espiritual, santa, que habla de urgencia, puesto que muchos han sido engañados, ahora se han rebelado contra Dios, muchos. Entonces Judas le dice a los cristianos, sigan librando la buena batalla de la fe. Sigan estudiando la doctrina de la fe cristiana. Esa instrucción entonces tiene doble propósito. Que nosotros edifiquemos, sigamos edificándonos con la fe dada una vez a los santos, es decir, la doctrina escrita en la palabra de Dios. Edifiquémonos con los contenidos bíblicos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de las cartas, del libro de los Hechos, el libro de Apocalipsis, por supuesto los libros del Antiguo Testamento también. Pero esa fe, esa doctrina, esa enseñanza es la que nos edifica. Estudiemos esa fe, estudiemos la Escritura, estudiemos esa doctrina, esa fe cristiana, esa revelación cristiana. Es lo que está diciendo el texto. Permanezcan en esa fe que recibieron, permanezcan en ese conocimiento que recibieron, estén ligados a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Permanezcan en esa fe que una vez fue dada, de una vez por todas y para siempre, y quedó plasmada en las Sagradas Escrituras. Allí sosténganse, en esas promesas, en esa enseñanza, en esos mandamientos. Allí permanezcan. Hay que recordar, como dije al principio, que hay una fe para salvación. Y esa fe viene de la palabra de Dios, esa doctrina de fe. Romanos 10:17 dice así. Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Ese oír con fe, ese oír la voz de Dios, ese oír la voz del Espíritu Santo, ese oír los mandamientos de Cristo Jesús, viene de la palabra de Dios. Entonces Él les dice, ustedes van a permanecer firmes, se van a edificar
y van a ser protegidos cuando se edifiquen su vida, se construya su pensamiento, su forma de ser, de pensar y de conducirse en base a los mandamientos de esa fe plasmada en la Biblia. Así que edifíquese en su fe. Primera instrucción es fe como doctrina y fe como la vivencia personal de confianza en Dios por haber conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Recordemos que el justo por la fe vivirá, y esa verdad que ha expresado, que se encuentra en 4 textos de la Escritura, en Habacuc 2:4, en Romanos, también en Hebreos, en Gálatas, aparecen allí. El justo por la fe vivirá. Y cabalmente esa verdad poderosísima. Dice, bueno, el justo vive por esa fe. Tiene vida eterna por esa fe recibida. Pero también vive, avanza, se sostiene en medio de el sufrimiento, la prueba, la tribulación, la angustia, en medio de la pandemia, en medio de las pérdidas. Nos seguimos sosteniendo. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Por la fe vivimos. Por la fe en su palabra, no es una fe ciega. Por la fe que testifican otros. Por una fe que es respaldada en muchos hechos históricamente. Y por la fe en aquellos que escribieron la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro corazón cuando ya hemos creído en Jesucristo. Ciertamente los cristianos, los evangélicos nacidos de nuevo, vivimos por fe, andamos por fe y no por vista. Con la mirada puesta en los asuntos de arriba. Con la fe puesta en la ciudad celestial. Con la fe puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. En la fe con la mirada hacia la esperanza, la bienaventurada esperanza de la vida eterna y la nueva creación de todas las cosas. Nosotros, claro, vemos con los ojos físicos y sabemos y escuchamos lo que está pasando en el mundo, pero nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros vamos en esa carrera y estamos peleando la buena batalla de la fe, edificándonos, construyéndonos poderosamente sobre esos cimientos, sobre esa plataforma poderosa que es la doctrina cristiana, la doctrina de la palabra de Dios, y que se hace vida con esa fe para salvación y para vivir todas las pruebas que nos toca vivir, así como en todas las épocas las han vivido la iglesia peregrina. Recordemos también que por la fe estamos firmes y debemos estar firmes. Una escritura dice, porque ustedes por la fe están firmes. Vivimos por fe, estamos firmes por la fe y caminamos en fe. Instrucción número 2. Oren en el Espíritu Santo. Qué instrucción más preciosa, valiosa, importante, de alta estima que el Señor le revela a Judas. En los momentos más difíciles, donde hay más engaño, donde hay mentira, falsedad, equivocación, confusión. Hoy en el mundo, la confusión desfila delante de todos los hechos que se están viviendo o realidades aparentes. Hay confusión, pero si oramos en el Espíritu Santo, veremos que no solo nos edificamos, sino que nos protegemos de caer en equivocaciones y confusiones. Oren en el Espíritu Santo. ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? Significa orar guiados por el Espíritu, guiados por el sentir del Espíritu Santo, por la voz del Espíritu Santo, por el impulso del Espíritu Santo, por su dirección, por su fuerza, su sabiduría. Recordemos que el Espíritu Santo se revela en la doctrina de fe, en las Sagradas Escrituras, esa fe dada una vez a los santos, como nuestro maestro, como nuestro guía, nuestro consejero, nuestro ayudador, el que nos recordará todas las cosas que Jesucristo habló, el que nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía. Oren en el Espíritu Santo.
No oren en la carne. No oren en cualquier otro espíritu o actitud de egoísmo, de intereses personales o de oraciones carnales, porque hay oraciones muy humanas. Algunas veces nuestras oraciones, y todos hemos pasado por esas etapas y podemos cometer todavía el hecho de orar de manera muy humana y no espiritual. Muchas de las oraciones pueden ser impulsadas por nuestro egoísmo. ¿Egoísmo en qué sentido? Pensando básicamente en nosotros o en nuestra perspectiva. Pero solo cuando el Espíritu Santo fluye en nuestro ser, nuestros deseos se purifican. Nuestra oración resulta correcta porque la realizamos en el Espíritu Santo. Para orar en el Espíritu Santo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque si en nuestra mente, en nuestro corazón, está la llenura del Espíritu Santo, entonces de la llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón, así será la oración de nuestros labios. Las oraciones que elevamos audiblemente con nuestros labios, con nuestra boca, proceden de lo más profundo del corazón. Si estamos llenos del Espíritu, entonces de la abundancia del corazón, oraremos a través de nuestra boca, una oración en el Espíritu Santo. Estoy aplicando esta verdad a un principio que nos enseñó Jesucristo: de la abundancia del corazón habla la boca. Pues de la abundancia del corazón lleno del Espíritu Santo saldrá una oración espiritual a través de nuestra boca. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Pues apartando tiempo diariamente en oración, en alabanza, en comunión con el Espíritu Santo. Recordemos que nuestro Dios Trino, como Dios creador, Él se manifiesta claramente, se revela en el Antiguo Testamento. Nuestro Dios Trino, como Dios Salvador, se revela en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, en su ministerio terrenal. Allí, el Dios hecho hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Salvador del mundo, como Dios Salvador. Pero cuando Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, regresa a la gloria que tenía con Dios Padre, estamos hablando de la interacción intratrinitaria de nuestro Dios Trino, entonces es Dios Espíritu Santo que se queda en la iglesia, morando en los creyentes, porque recordemos esa verdad, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Y entonces es el Espíritu Santo con quien tenemos, orando al Padre en el nombre de Jesús, teniendo esa comunión con nuestro amigo, compañero, nuestro abogado, Paráclito. Eso quiere decir abogado, el que está a nuestro lado para ayudarnos, para socorrernos. Entonces con Él debemos de hablar, con Él debemos de estar en comunión. Si estamos llenos del Espíritu Santo y en comunión, oraremos en el Espíritu. Todos aquellos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y mantenían esa llenura del Espíritu Santo. Esa verdad la podemos encontrar en el libro de los Hechos, la iglesia investida del poder del Espíritu Santo. Hablaban por el Espíritu, predicaban por el Espíritu, oraban por el Espíritu, y el Espíritu Santo usaba sus vidas. Y el Espíritu Santo se manifestaba en la congregación, en la iglesia. Recordemos aquel pasaje cuando están adorando y alabando al Señor y el Espíritu Santo habla a través de un vaso, a través de un creyente, y dice: apartadme, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Recordemos también cómo en el capítulo 15, cuando había confusión respecto si los cristianos que se habían decidido por Cristo, deberían, además de ser salvos por la fe, circuncidarse y seguir los mandamientos de la ley mosaica.
los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores, todos los que dirigían la iglesia en ese entonces se reunieron en el concilio en Jerusalén. Y después de haber orado, después de haber ayunado, tomaron la palabra y la solución, el dictamen para aquellos cristianos que estaban confundidos fue: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué tremenda comunión tenían ellos con el Espíritu Santo. Oyeron la voz del Espíritu Santo, los guiaron. El Espíritu Santo les recordó las palabras de Jesucristo, les reveló la verdad, les recordó: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, o al Espíritu Santo y a nosotros, que les recomendemos, les damos estas instrucciones. Ustedes como cristianos ya no deben de circuncidarse, porque la salvación es por la gracia y no por las obras. Solamente absténganse de, y le da 4 instrucciones específicas. Así el Espíritu Santo, usando nuestras vidas, o nuestras vidas siendo guiadas también por el Espíritu Santo, nos van a mostrar el camino para orar en el Espíritu Santo. Y si en un momento dado, pese a que buscamos al Espíritu Santo en comunión, a que estamos buscando al Señor, a que leemos su palabra, encontramos que no sabemos cómo pedir, ni qué pedir exactamente. Nosotros tenemos una sana rutina diaria de oración, es lo que debiéramos de tener. Por favor, mi querido hermano, si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano, por lo menos debe dedicar por lo menos unos 5, 10, 15 minutos arrodillado, en oración, en adoración, en alabanza, en comunión con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Orar, alabarlo, bendecirlo, presentar sus peticiones. Pero ahí tenemos que orar en el Espíritu Santo. Y si en alguna ocasión nos encontramos tan débiles, porque a pesar de que podamos ser espirituales, nos podemos encontrar agobiados, presionados, con tensiones, con dificultades, por todo lo que estamos viviendo y por todo lo que acontece en el mundo. Hay mucha presión, hay mucha enfermedad, muchos están siendo afectados emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, a unos creyentes. Entonces es ahí cuando el Espíritu Santo nos guía en nuestra debilidad y milagrosamente, por gracia, podemos orar en el Espíritu. Sí, no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Oiga lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. En un momento dado, cuando estamos ante la presencia de Dios y estamos orando, de pronto sentimos su presencia y ya no hay palabras audibles claras, sino que empezamos como a gemir, a derramar nuestra vida delante del Señor. Es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Con gemidos indecibles. Palabras que no se pueden expresar ni explicar. Versículo 27. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Leamos otro texto antes de explicar un poquito más estos principios. Hechos 4:31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Es decir, el Espíritu Santo los estaba guiando. Después que oraron sin duda en el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu. Así que orar en el Espíritu Santo significa estar llenos para ser sensibles y discernir la voluntad del Señor en lo que debemos de pedir, para que espiritualmente sea en la perfecta voluntad y aunque no encaje por momentos con la lógica humana. Eso es orar en el Espíritu. Voy a explicar esto en base a otro versículo que nos da esa luz.
En 1 Corintios 14:15, en la segunda parte, dice Pablo: entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Oraré solo con el Espíritu? Ahí está hablando del Espíritu del hombre, porque no se refiere al Espíritu Santo, sino también con el entendimiento. Y cantaré no solo con el Espíritu, sino también con el entendimiento. De acuerdo a este pasaje, entendemos que orar de acuerdo a la guía del Espíritu Santo es dejarnos llevar no por el orden lógico de orar, por las peticiones que hemos anotado solamente, sino orar por lo que el Espíritu Santo de pronto nos pone y nos guía, y aunque no lo entendemos, no sabemos por qué estamos orando específicamente por un asunto, por algo que el Señor pone en nuestro corazón, en nuestro espíritu, entonces es el Espíritu. Una ilustración. Creo que a muchos de ustedes y a nosotros nos ha sucedido más de alguna vez. De pronto en la mañana nos despertamos, nos levantamos, nos arrodillamos y empezamos a adorar al Señor y empezamos a orar. Pero de pronto viene un pensamiento sobre una persona, sobre un cristiano o una cristiana, o un familiar o una familia, y de pronto el Espíritu nos hace sentir que debemos de interceder por ellos, debemos de orar por ellos, o debemos de orar por esta persona, o por la salud de una persona. Perdón, un ejemplo personal, pero hace un tiempo recuerdo perfectamente que a lo más de despertar, y empecé a adorar al Señor cuando abrí mis ojos, a alabarlo y a bendecirlo, y después que me inclino para sentarme sobre la cama, y al bajar de la cama lo primero que hago es arrodillarme. Y de pronto cuando me voy a arrodillar, en el momento viene a mi mente el nombre de una persona y una voz interior que me dice: ora por esta persona. Está en riesgo su vida. Y comencé a orar, y a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Ya a media mañana llamé a la familia de esta persona, y en la madrugada la habían llevado de emergencia a un hospital. Eso es un ejemplo de orar en el Espíritu. Dejarnos guiar en el Espíritu. A veces no sabemos qué pedir, qué conviene pedir. Es correcto pedir para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra iglesia, por nuestro trabajo. Es legítimo, correcto, y hay que hacerlo todos los días. Pero también hay que orar además por otros. Los pastores normalmente tenemos también listado y en nuestra mente oraciones y peticiones de hermanos y hermanas y familias de la iglesia que están pasando por pruebas y tribulaciones. Pero también oramos por nosotros mismos, por nuestra familia, para que Dios nos sostenga. Porque siendo sostenidos, sostenemos a otros. Así que no se extrañe si usted, buscando la voluntad del Señor, de pronto le pone orar por algo, por una situación. O de pronto el Señor le pone en su mente: no ores esto, ora por esto. Ora más bien así. Eso significa orar en el Espíritu Santo. Y en este pasaje que leí, también Pablo lo aplicó a hablar en lenguas espirituales. El hablar en otras lenguas. Y esa enseñanza es clarísima en el capítulo 12 de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo y en el capítulo 14 de 1 Corintios. En la congregación, los que tienen el don, porque no todos hablan lenguas, dice en otro texto, pero los que tienen el don de hablar en lenguas deben pedir también el interpretarlas para dar un mensaje coherente a los que escuchan, a los que están congregados. También alguien, cuando habla en lenguas angelicales, otro debe de interpretar para que se edifique la congregación. Pero el que habla lenguas espirituales o angelicales, porque Dios le ha dado ese don, o nos ha dado ese don, entonces a nosotros mismos nos edificamos. Y recuerden que aquí Judas nos está dando instrucciones para edificar nuestra vida espiritual, y para ser protegidos también de las enseñanzas, de las equivocaciones y de las confusiones. Entonces, una forma de edificar nuestra vida al orar en el Espíritu es precisamente, si se nos ha concedido el don de lenguas angelicales, pues hablar nuestras lenguas, practicar nuestras lenguas.
Cuando alguien lo hace con libertad y en el Espíritu Santo, la presencia de Dios es tan real y tan bella, es extraordinaria. Y aunque no entendamos necesariamente, nos edificamos a sí mismos. Cuando él decía entonces, oraré solo en el Espíritu y también con el entendimiento. Él dice, no, voy a orar con el entendimiento, es decir, razonado, planificado, anotado las peticiones, pero también voy a orar en el Espíritu. Es decir, cuando mi espíritu me guía, es porque está unido al Espíritu Santo. La parte de contacto con el ser humano del cristiano, con la parte física del cristiano, es el Espíritu en primer lugar. El Espíritu Santo con el espíritu humano. Antes nuestro espíritu estaba muerto. En nuestros delitos y pecados, todos estábamos muertos. Pero cuando nacimos a la vida eterna en Cristo Jesús, a la vida nueva, y comenzó la vida eterna en nosotros, ese espíritu entonces se sensibilizó y es la parte de comunicación directa del Espíritu Santo. Entonces, eso significa lo que el apóstol Pablo dice, pero también es lo que Judas nos está diciendo. Oren en el Espíritu. Tercera instrucción para edificar nuestra vida y para protegernos de las confusiones, de las malas decisiones, de los peligros. Consérvense en el amor de Dios. Voy a releer el texto de Judas. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe. Instrucción número uno. Orando en el Espíritu Santo. Instrucción número 2. Instrucción número 3. Consérvense en el amor de Dios. Mis queridos hermanos, si nos mantenemos rodeados, conservados, protegidos, si nos movemos en la dimensión por y en el amor de Dios, mis queridos hermanos, tendremos una vida espiritual fructífera, fuerte, edificada, construida, y estaremos protegidos. El gran amor de Dios. Versículos tan hermosos del amor de Dios como el de Romanos 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mis queridos hermanos, dejémonos, consérvense en el amor de Dios. Actuemos para estar conservados, protegidos, sumergidos, movidos en el amor eterno, invariable de nuestro Dios que es amor. La Escritura dice que Dios es amor. No dice que Él tiene amor. No dice es amor. Expresa su amor, ciertamente, y demuestra su amor. Pero la esencia de Dios es amor. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El amor de Dios es el que nos transforma. Es el arma más poderosa para transformar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, a nuestros hijos, para transformar los ambientes, las comunidades, los pueblos, las naciones, el amor de Dios. El odio es lo opuesto al amor de Dios. La indiferencia, el odio. Sí, y eso destruye. Pero el amor de Dios construye. El amor de Dios permanece. Grandes versículos como el de los que se encuentran en 1 Corintios capítulo 13. Maravilloso es el amor de Dios. Judas está interesado. Es que siempre que vivamos en el amor puro, recto, íntegro, cabal, justo, entonces estaremos protegidos. Seremos edificados.
el que ama a su hermano, el que ama a Dios. ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor mandamiento. Amar a Dios. Amar al prójimo. Amarnos a nosotros mismos. Si nos amamos a nosotros mismos, amamos al prójimo. Si amamos a Dios, podemos amar al prójimo y podemos amarnos a nosotros. Pero habiendo conocido el amor de Dios, el verdadero amor, el amor incondicional, el amor que viene del verbo agapao, el amor divino, el amor agapé, ese amor que permanece para siempre, ese amor que no cambia, ese amor expresado. Entonces, Judas dice, consérvense en el amor de Dios, muévanse, actúen movidos por ese amor, piensen movidos por ese amor demostrado en Cristo Jesús, en la muerte de Él. Así demostró Dios que nos ama, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y cuando lo hacemos así, entonces estamos seguros. El amor de Dios, entonces, para Judas significa, ya que hemos sido amados por Dios, amarlo a Él, amar a Dios. Él tomó la iniciativa en crearnos, en amarnos, crearnos a su imagen y semejanza, en amarnos. Y aun cuando pecaron nuestros antepasados y ese pecado lo heredamos, y porque somos pecadores, pues, cometemos pecados, en Cristo Jesús somos libertados del pecado y podemos vivir una vida íntegra y agradable a Dios, porque Dios toma la iniciativa de buscarnos, perdonarnos y salvarnos. También Judas dice, bueno, expresemos ese amor a los demás. Dios quiere expresar su amor a los demás a través de nosotros. Dios debe expresar y quiere expresar su amor a los otros a través de la iglesia, de la congregación. Dios, oiga bien, no va a enviar así como algo que no es visible, ese amor así de manera directa sobre alguien. Él puede hacerlo, puede rodear de ese amor de esa manera. Pero Dios muestra en primer lugar su amor a través de Cristo al perdido. Y luego también Dios muestra ese amor a través de la iglesia, al mundo, a los perdidos, a los pecadores. La iglesia debe ser la máxima expresión del amor de Dios aquí en la tierra. Nosotros. Pero si nosotros nos convertimos en legalistas y si nosotros no queremos, habiendo sido perdonados y limpiados, después queremos poner muchas normas y sí, muchas normas y cuestiones de prohibiciones. No, a la iglesia deben llegar los quebrados de corazón, los quebrantados, los fracasados, los que han pecado, los que han cometido graves errores. Recibirlos. Deben encontrar ahí el amor de Dios. A todos. Claro, llegarán otras personas que no han cometido pecados escandalosos, pero igualmente necesitan ver y recibir la expresión del amor de Dios a través de la iglesia, a través suya y a través mío. A través de usted, a través de mí. Es lo que está diciendo Judas. Y nosotros ser recíprocos. Amar a Dios. Decirle, Padre, te amo porque tú me amaste primero. Te amo porque por ti conocí el amor. Te amo, Señor, porque tu amor me hizo libre. Te amo. Gracias porque puedo amarte. Me enseñaste a amar. Cuarta instrucción. Instrucciones que edifican y protegen. Nosotros mismos nos protegemos también al cumplir la instrucción número 4. Esperen en la misericordia de Dios. Es lo que dice el texto. Y lo dice con un propósito. Al leer de nuevo la segunda parte dice, voy a leer el versículo 21 completo, consérvense en el amor de Dios, el punto número 3 que hemos explicado, y ahora el 4. Esperando ansiosamente. Otras versiones dicen literalmente,
Dice, esperen, ¿verdad? Esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No debemos perder de vista que la instrucción de esperar en la misericordia de Dios es una necesidad diaria. La misericordia del Señor son nuevas cada mañana, es correcto, es verdad. Pero es una necesidad porque esperar en la misericordia de Dios nos da esa confianza, esa esperanza y esa certeza, o cierta certeza, iba a decir, de que verdad Dios nos va a dejar y no nos va a desamparar. De que Dios está con nosotros, pese a todo, pese a todo. Eso nos traerá paz, nos traerá consuelo, fortaleza, porque sabemos que el Señor es muy misericordioso. Recordemos aquel pasaje donde el pueblo de Israel pecó gravemente muchas veces, de manera persistente, obstinada, pero cuando les llegó una disciplina muy fuerte, uno de ellos dijo, porque sus misericordias nunca decayeron, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Estoy citando partes del texto, por la misericordia de Dios. Mayormente ahora en Cristo, mayormente ahora que Cristo intercede por nosotros como sumo sacerdote en la presencia de la gloria de nuestro Dios Trino, intercede por nosotros. Entonces sus misericordias están de manera continua, son nuevas cada mañana. Parte de esa misericordia es que usted y yo estemos ahora aquí, reunidos en su nombre, en un servicio de acción de gracias. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Mis queridos hermanos, esperemos en la misericordia de Dios, confiando y esperando esa bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo. Que eso nos motive a perseverar en la fe, a que nos edifiquemos en la fe, que eso nos motive a orar en el Espíritu Santo, que eso nos motive a cumplir la instrucción de conservarnos en el amor de Dios y a esperar en la misericordia eterna. Recordemos que si cumplimos esas instrucciones, seremos edificados y fortalecidos fuertemente, poderosamente, y estaremos siendo protegidos de las confusiones, de los burladores, engañadores, mentirosos y falsos, y protegidos de la maldad diabólica. Así sea. Padre, gracias por este tiempo. Si hay una persona que no es salva y quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, diga conmigo esta oración. Creo en ti, Jesucristo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Te confieso con mi boca que eres mi Señor y creo que resucitaste de entre los muertos. Gracias por salvarme. Amén. Al hacer esta oración de corazón, es salvo. Es salvo. No lo puede hacer saber a través del número de teléfono que aparece en pantalla. Oro por todos mis hermanos, mis hermanas que permanecen en sintonía, por sus necesidades, por sanidad a los que están enfermos, en el nombre de Jesucristo, que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y al final del texto dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. La sanidad de Dios rodee sus cuerpos. Vivifique su cuerpo mortal, los suyos o los de sus seres queridos. Sean sanos en el nombre de Jesús. A los que tienen escasez económica, a los que tienen problemas matrimoniales, problemas con los hijos, diversidad de problemas, tal vez de tipo legal, de cualquier otro tipo. Padre, en el nombre de Jesús, que tengan fe, que oren en el Espíritu Santo, que se muevan y se conserven en el amor de Dios y esperen en tu misericordia
Y tú le responderás, en el nombre de Jesús, así sea. Oro por los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, para que el Señor los bendiga con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y les multiplique lo que ustedes dan por amor, con fe, con gratitud, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Que Dios les multiplique sus diezmos y sus ofrendas. Así sea. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Así sea. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.